Saben, yo llevo 24 años existiendo en este mundo y más de la mitad de esos años me he enfocado como en crecer artísticamente y como que a lo largo de eso sale la pregunta de qué es el arte, qué es el arte para mí, si estoy haciendo arte, si soy artista o no, porque siempre he sentido que esas palabras arte y artista como que tienen como otro nivel, como que están en un nivel que yo no puedo alcanzar a pesar de que haga fotos de hace más de 7 años, que baile, que haga poesía, que escriba, que me interese por todo lo artístico. Aún así, sentir que lo que hago es arte y que soy un artista es como si fuera demasiado ego, pero el ego siempre es algo que se escucha demasiado cuando se habla del artista, como si fuera un genio, como si estuviera iluminado por Dios, pero yo nunca me he sentido así, nunca he sentido que tengo como una luz especial, simplemente he sentido que tengo como un deseo demasiado fuerte y lo que siempre he sentido es como una obsesión, como que hacer arte y creerlo tan duramente como lo que hago es arte, simplemente estar obsesionado con lo que uno hace y por mostrarlo. O no, no sé, porque entonces comienzan a haber un montón de preguntas, es como si hago arte pero no lo muestro, ¿en verdad soy un artista? ¿En verdad lo que hago tiene valor? ¿Cómo calculo el valor de las cosas? ¿De qué temas tengo que hablar para considerar que lo que hago es arte? O sobre todo yo que hago cosas a veces como que tan íntimas, es como, ¿esto en verdad es arte? ¿O simplemente es como, no sé, como un análisis psicológico que me estoy haciendo a mí misma a través de tomarme autorretratos? Pero a lo largo de los años y de todos estos pensamientos, como que he llegado, sí, para mí es eso. Para mí, como ponerme en esta misión de sacar algo tan personal de mí e intentarlo representar en unas fotos es arte, porque es poner como algo que tengo dentro de mí, como un pedacito de mi alma, entregársela a esa foto, a esa pintura, a esa danza. ¿Con qué intención se hace especialmente? No lo sé. Yo cuando pienso, ¿para qué estoy haciendo esto? Pienso mucho, estoy haciendo esto para mí. Pero si lo estoy haciendo para mí, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con esa experiencia que tiene el espectador al ver el arte? Porque entonces comienzan a haber divisiones. Está como el objeto, el arte, la creación, está el artista como creador, está el espectador. ¿Y cuál es la relación del espectador con esta obra de arte? Mucha gente piensa que esta relación con el espectador es lo más importante, es como lo que piensa el espectador. Personas piensan que el simple objeto por existir en sí mismo ya tiene un poder muy grande y no necesita explicarse. Pero luego está como, pero ¿cuál era la intención del artista? Como si el artista entonces no tenía alguna intención, ¿sigue siendo arte? Hago aquí una pequeña pausa para presentarme. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María. También me pueden decir María José, Mariaela, Majo, como ustedes prefieran. Y en este video estoy intentando explicar un poco lo que para mí es el arte, cómo lo he vivido, cómo lo he sentido. Y más adelante también haremos un poco como de la línea del tiempo de la historia de arte. Entonces voy a estar como apareciendo en algunos momentos como para corregir o añadir cosas. Entonces espero que disfruten mucho este video. Gracias. A ver cómo estas discusiones y sus sentimientos y relaciones sobre lo que hacemos con el arte y cómo nos sentimos, sobre todo en este mundo que está como tan hiperconectado, como no, tanta gente que podría verlo, pero nadie lo ve. Entonces, ¿qué soy? Entonces no soy artista, entonces no soy nada. Porque aquí tengo uno de los puntos más importantes, es que me rodeo yo con muchos artistas y obvio sí le tenemos una importancia súper grande a lo que es el arte, pero también una parte de nosotros dice como, ay, pero no somos doctores, pero no salvamos vidas, pero no construimos edificios, pero es como, no es tan importante. Pero ¿por qué, a pesar de ser artistas, creemos que no es importante lo que hacemos? ¿De dónde viene esa idea de que no es importante? Porque la verdad hace unos años que me puse más como a investigar sobre la historia y no tanto sobre la historia del arte, sino de nuestra relación con el arte, de lo que se ha denominado arte a lo largo de los años, ha sido muy diferente. O sea, para mí descubrir que hace 200 años habían textos filosóficos con un bagaje y con unas explicaciones y argumentos y unas tesis que dicen, no, es que el arte es importante,
porque hace parte de los seres humanos, porque el arte existió antes de todo, porque las ideas, porque las creaciones, porque la forma en la que nos hemos desarrollado ha sido a través de crear arte. Y yo dije, hace 200 años alguien estaba pensando eso y yo ahora siento que sigue sin ser tan importante. ¿Pero por qué pienso que no es tan importante? Porque no tiene como esta utilidad tan explícita como la tienen las otras ciencias, las ingenierías, las ciencias sociales, como que pareciera que no tiene un fin tan claro, pero en verdad sí lo tiene. Tiene el fin de demostrar lo que somos como seres humanos, o al menos eso es lo que yo pienso, pero también hay un montón de gente que piensa cosas muy diferentes sobre el arte. Hace unos días comencé a leer este libro, lo cual me tiene muy feliz porque lo había pospuesto un montón y cuando lo comencé a leer dije como wow. El arte es importante pues evoca las estaciones del alma o algún acontecimiento especial o trágico del viaje del alma. El arte no es solo para una misma, no es un jalón en la propia comprensión, es también un mapa para las generaciones venideras. Bob. Para mí eso tiene mucho sentido. Siento que yo podría seguir regándome en lo que para mí es arte, pero cuando empecé a leer este libro y justamente tenía ganas de hacer este video, dije como esto de alguna manera engloba para mí lo que es arte. Sobre todo esta parte que habla sobre las generaciones venideras. Yo sé que ahora mismo hay demasiado arte versus contenido, no sé, eso podría ser tal vez para otro video. Pero hay demasiadas cosas, hay demasiadas creaciones, hay demasiado mundo artístico y cada vez más personas están creando y tal vez pueda ser muy difícil como llegar a todo eso, llegar a descubrir todo, llegar a leerlo todo, a comprenderlo todo, a sentirlo todo, pero hay cosas que van a quedar, hay cosas que van a quedar muy para el futuro de las siguientes generaciones, dependiendo de tu país, de tus intereses, de todo eso. Alguien lo va a ver después, seguramente, sobre todo si lo dejas en un lugar tan público como lo que es el internet o la vida social. Y esto le va a dar una idea a generaciones pasadas de puede que solo hable de lo que tú sentías, pero esos son los sentimientos que uno puede llegar a tener y que plasman el arte no son completamente solos, como que claramente existen las ideas originales y que cada persona vive en un mundo diferente y puede sentir cualquier cosa diferente y tiene todo su derecho, pero al final también el arte es un sentimiento compartido, como que hay sentimientos que todos podemos llegar a sentir, pero hay otros que lo pueden demostrar y que nosotros podemos sentirnos acompañados al escucharlo eso, de sobre todo poniendo el ejemplo como de una canción, que es como a veces lo más explícito, que es como, ok, alguien está cantando esa canción, yo la escucho y es como, sí, esto me gusta, eso es lo que soy yo, eso es lo que estoy sintiendo, esa persona está diciendo exactamente lo que yo estoy sintiendo y por eso me encanta y por eso me siento bien y siento que algo cambió en mí al descubrir esa canción y ahora va a ser mi canción favorita por un tiempo, porque uno se identifica, porque siento que cuando se hace de alguna manera este triángulo artístico de manera perfecta, o sea, el de arte, objeto del arte y el espectador, como que eso pasa en el círculo perfecto, en este triángulo perfecto, o no sé cómo decirlo, es como que estas tres cosas ahí seguidas, es como que el artista de manera ideal pone una intención sobre lo que siente, sobre lo que piensa en ese arte, ese objeto de arte de verdad expresa eso, de verdad como que lo demuestra, en verdad es como una construcción súper bien hecha, súper hermosa, súper íntima y no sé, minuciosamente detallada. Y luego está el espectador que logra sentir todo eso, como en el mundo ideal, ¿verdad? Porque a veces no podemos conectar con todo y eso está perfectamente bien, o sea, tener gustos está perfectamente bien y también nos define como en sobre nuestra identidad. Pero digamos que en este círculo perfecto esa identidad, sentirse reconocido a través del arte, es lo que nos moldea, lo que nos dice, esto soy yo. Entonces uno comienza a descubrir más cosas que uno comienza a decir, esto soy yo, esta obra de arte soy yo, este color soy yo, hacer este tipo de cosas soy yo, o sea, y en el reconocimiento de uno mismo es que yo siento que se puede uno como volver a mirar y decir, esto es lo que yo quiero hacer, es esto la persona, el mundo de que quiero mostrar, porque la autorreflexión, que es definitivamente de las cosas más difíciles que existen, también
es lo que nos permite avanzar, lo que nos permite generar un cambio, y no solo un cambio en nosotros mismos, sino como un cambio en el mundo, sobre todo en el imaginario que yo tengo, que es como que todos queremos de alguna manera mejorar el mundo, que estemos en un lugar mejor, que nuestra familia esté mejor, que nuestros amigos estén mejor. En ese imaginario de que crear arte y sentirse en el arte nos permite vernos a nosotros mismos, y al vernos a nosotros mismos podemos intentar cambiarnos, corregirnos o simplemente hacer más fuerte lo que creemos, como tener nuestras creencias claras para poder entrar otra vez al mundo, porque muchas veces volvemos al mundo real, como bueno, ya salí de ay, el arte maravilloso, sino que es bueno, no, en el mundo real está pasando esto, en el mundo real están sucediendo guerras. ¿Cuál es mi posición sobre eso? Quiero hacer algo sobre eso, pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa entre todos nosotros cuando nos sentimos identificados, cuando algo nos toca? Bueno, creo que aquí es muy importante mencionar que a veces simplemente como que abro preguntas como a responder sobre pensamientos que he tenido, que también he sentido que han tenido personas cercanas a mí o artistas, entonces como para que a veces entiendan la dinámica de estos videos y pasamos como al siguiente punto. Bueno, creo que aquí es muy importante hacer como una pequeña línea del tiempo sobre el arte, sobre todo por la parte que mencioné de esa utilidad que creemos que el arte tiene que ser. Como que todo lo que hacemos y todo lo que existe tiene que tener una utilidad explícita, o si no, no funciona. Y como medio mencioné, eso es algo totalmente creado por el capitalismo, sobre todo pensando en siglos y cosas y décadas se pensaba el arte de manera diferente, pero algo cambió en los últimos 100 años. Entonces aquí quiero hacer un pequeño recordéis, sobre todo porque siento que es muy importante entender cuáles eran las intenciones de las personas antes cuando creaban o sentían o hacían arte. Esa línea del tiempo no va a ser perfecta, claramente vamos a ir pasando por ella como bastante rápido, como para dar un contexto y para aclarar ciertas cosas. Y también nos vamos a centrar un poco, lastimosamente, en un arte un poco más occidental y masculino, pero no es lo ideal. Luego vamos a hacer otro video sobre arte no occidental y sobre arte femenino y a lo largo de la historia. También otra de las razones importantes por las que quiero hacer como esta línea del tiempo es como porque es la forma en la que a mí me explicaron el arte, como para poder comprenderlo en su totalidad. Gracias a mi profe Oriana, de verdad me cambiaste el rumbo de la vida literalmente. Y algo que hicimos súper increíble es que ella nos pedía como unas bitácoras, que esta es la mía de 11, la de 11 era la más linda, porque todos los años desde sexto hasta 11 teníamos que hacer como esta bitácora, decorarla de la manera que nosotras quisiéramos, y ya de ahí nosotras escribíamos. Y ella también nos decía que podíamos escribir de la manera que nosotras quisiéramos. Yo obviamente intentaba como seguir un orden, pero yo la verdad escribo muy enredado. Aquí hay un ejemplo que ni se ve. Pero con esto es que les vamos a ayudar a hacer esta línea del tiempo. Y lo vamos a hacer un poco más. Primero, importante, hay una división entre cuando empezó como la historia y la prehistoria, por si no lo sabías, que es el inicio de la escritura. Cuando inicia la escritura es que se le comienza a denominar historia. Por eso a veces hablo mucho como de conceptos o de cosas así, porque al final todo se trata como de la definición que le hemos dado a las palabras para entenderlas. No es solo como la historia es el pasado, no. Historia, al parecer, cuando hablamos full de ciertas cosas, estamos hablando cuando inició la escritura. Pero el arte no inició en ese momento. El arte inició en la prehistoria, mucho antes de la prehistoria. Más o menos podemos decir que el arte inició con la aparición del hombre, la prehistoria. Aquí hay como unos periodos del tiempo, que está como el paleolítico, mesolítico, neolítico, que hay como ciertas apariciones de ciertas cosas en esos momentos, pero nos vamos a centrar como en lo más importante, que eran las pinturas rupestres. Pintura rupestre significa literalmente pintura sobre piedra. La pintura rupestre, cuando la descubrieron, que también no fue hace tanto, la primera pregunta que se hizo es como, ¿para qué? Para que nuestros antepasados hacían pinturas en sus cuevas representando como animales que
o por ejemplo grupos de humanos que están siguiendo un animal. También nos dice como, pero ¿por qué también las hacían como en estas cuevas tan profundas? Que es lo que nos permitió como conservarlas y poder saber que existen, pero ¿por qué? Por la que ellos hacían eso, la podemos decir en magia, con fines mágicos, porque ellos creían que cuando tú pintabas a este venado, este ciervo, este toro, lo que sea de la prehistoria, y mostrabas como que lo estaban cazando, eso significa que ellos iban a tener una mejor caza, sobre todo como que iban a poder cazar a más animales, y otras representaciones como la Venus eran como también una señal o como un símbolo de que iban a tener una mejor cosecha, de que iban a sembrar más cosas, etcétera. O sea, ya los humanos desde este momento estábamos de lulo, pero también es como totalmente cierto. Yo aquí hago una pequeña acotación para decir que ellos estaban manifestando cazar. La explicación de por qué las hacían en cuevas y todo eso es por la organización social que tenían, porque habían personas designadas para hacer ese trabajo artístico, que eran los que tenían como esta conexión supuestamente como con el arte, los que nos podían ayudar a de verdad conseguir esa cosecha, lo cual a mí me parece súper, o sea, ya había desde los inicios como una concepción de que hay personas que pueden hacer esto, que pueden hacer este arte, que nos ayudan con esto, pero igualmente el fin era bastante, podemos decir entre comillas, religioso, espiritual. Luego empezamos con las culturas que cambiaron como el mundo, cada una como que nos trajo algo muy diferente, pero ahí están, que son Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Claramente todo esto bastante occidental, pero es lo que hay. Pero hay algo que yo siempre quiero como acordar, como que recuerda que nada sale de la nada. O sea, todas estas civilizaciones fueron así de fuertes y tenían tantos recursos y tantas cosas, porque antes hubieron otras de los que ellos pudieron como extraer cosas, de decir como, esto me gusta. Sobre todo Roma, ya sabemos lo que hizo Roma, pero bueno. Para empezar a hablar de la edad antigua, tenemos que hablar como de la primera civilización que tuvo como un impacto tan fuerte, que fue la civilización de Mesopotamia. Mesopotamia significa tierra entre dos ríos, el Tigris y Éufrates. Ahora mismo Mesopotamia la podemos ubicar como en Irak, como para que tengan como una idea. Y era demasiado poderosa, fue una civilización súper importante porque también tenían muchas culturas dentro de esas. Dentro de ellas estaba la Sumeria, las Acadias, las Babilonias y las Asirias. Y aquí, aparte de todo el crecimiento y todo lo que pudimos descubrir artísticamente, también hubo un implemento súper grande sobre entender la religión, la política, la arquitectura, las matemáticas, un montón de cosas. Sobre todo porque las cosas más importantes para las que usaban el arte era como para representar el poder, sobre todo el poder del rey como máxima autoridad. Y justamente eso se ve como en esculturas o en pinturas o lo que tenemos de esa civilización, donde el rey literalmente lo hacen muchísimo más grande. Y uno de los elementos que más nos quedan de esta civilización es el código de Hammurabi. Es el Código de Hammurabi, que es un texto que habla sobre las leyes políticas que habían en esos momentos. Y sí, la verdad, Mesopotamia me parece a mí muy curiosa porque también siento que es una civilización que a veces se olvida demasiado, como que se pierde un poco entre la egipcia y la griega, sabiendo que pues obviamente ellos también como que tuvieron que tomar como elementos, por ahí, por así decirlo, de esa, así como de por sí la civilización mesopotámica tomó elementos de otras culturas y así como muchas otras civilizaciones lo han hecho a lo largo del tiempo. En Egipto y en Grecia comienzan a ver como una de las expansiones artísticas más importantes, o bueno, supongo en un punto ya comienza a ser muy antropológico, pero también había una intención atrás del arte. En Egipto el arte tenía una intención muy comunicativa, o sea, a ellos no les interesaba como mostrar las cosas como realmente eran, como el ser humano. Por ejemplo, por eso está como esta representación del ser humano como, bueno, vamos a hacer el ser humano de la manera más sencilla. O sea, la cara es mucho más sencilla hacerla así, porque... Pero el ojo no es tan sencillo hacerla así, hagámosla así. El cuerpo no es tan sencillo hacerlo así, es más fácil hacerlo así. Entonces como que ellos comenzaron a hacer como estas conversiones del cuerpo humano para representarlo de manera más fácil. Y lo que comenzó a añadirles, el spicy que ellos comenzaron a darle, es para representar a sus dioses. Ellos querían comunicar tanto
no sé, como las historias de los dioses, el poder de los dioses, cómo funcionaba la sociedad. Y ahí comienzan a ver cosas como los colores, habían ciertos colores que representaban los dioses, ya sea porque eran colores mucho más difíciles de conseguir y sobre todo con la relación que ellos tenían con los animales, porque ellos representaban muchas veces a sus dioses como con cuerpos de humanos, pero con cabezas como de águilas, de pájaros, usaban muchos, la verdad, o de otras especies. Todo en pro de comunicar cómo funcionaba la civilización, sus creencias y su forma de vida. Grecia, la verdad, sí es un punto de inflexión bastante grande e importante en, como para hablar del arte, sobre todo porque la intención de ellos es aquí donde fue tan importante que luego en el Renacimiento se vuelve a retomar porque dijeron como no, ellos de verdad cambiaron todo, porque la intención que tenían los griegos al hacer arte era la belleza, la perfección, que todo en verdad fuera como veíamos el mundo. Por ejemplo, los griegos fueron como los primeros con los que salieron de hacer exactamente el cuerpo humano de la manera que es. Entonces ahí dijeron, igualmente ya no es tan exacto, pero pues se acercaron bastante, que es que el cuerpo humano mide 7 cabezas. O sea, tu cuerpito son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en un cuerpo humano tradicional así funciona. Entonces ya para las esculturas ya no eran como cabezas muy grandes o cuerpos muy pequeños, ya era como todo se trataba de mantener este equilibrio, esta armonía, de mostrar la belleza puramente. Solo que aquí ellos, como por representar todo eso, se cayeron de alguna manera en representar a sus emperadores y todo eso de la manera más bella posible. Entonces a veces hay como que todas estas esculturas, estos bustos, estos retratos de unos emperadores monos, con nariz perfecta, aguileña, narizones, con una mandíbula fuerte, con pectorales, pero solo era para representar la belleza, no significa que todos hayan sido así, dato muy importante. También siento que es muy importante aclarar, disclaimer, como que el arte no avanza solo, el arte avanza según cómo avanza la civilización, la cultura, la vida. Esto es muy importante porque también nos va explicando como, bueno, para la prehistoria el arte funcionaba esto, para Egipto funcionaba esto, porque así eran las reglas, así era importante, así funcionaba, y en Grecia habían otras reglas, habían otras dinámicas a través de las creencias, de la percepción de este imaginario que se crea cuando tú estás en un lugar donde se piensa de cierta manera, es también como va a seguir desarrollándose el arte y al camino al que va yendo. Al final todo lo que somos, todo lo que tenemos y lo que está aquí es porque nosotros mismos lo hemos creado como humanidad. Luego de esto tenemos Roma. Roma hizo prácticamente un copia y pega. Ellos tenían una intención un poco más política porque pues, tú sabes, Roma, el Imperio Romano, lograron muchísimas cosas y al final por eso es que también cuando hablamos de arte es tan importante porque la expansión que tuvo pues en verdad cambió totalmente el mundo. Aquí es muy importante mencionar como la caída del Imperio Romano, sobre todo que fue por muchísimas causas. El Imperio Romano era ya demasiado vasto y era muy difícil de mantener, muy caro. Había muchísimos enemigos, los emperadores eran corruptos, o sea, el sistema no estaba funcionando, la gente estaba pobre, estaba enfadada. También el sistema como de protección al ejército ya no estaba funcionando muy bien como dentro del mismo imperio, sino que estaban utilizando como mercenarios, o sea, un caos total de todas las maneras posibles. Y mientras estaba dando como esta caída que fue pues bastante lento, o sea, fueron como décadas de situaciones que estaban pasando, el cristianismo, que antes era perseguido, había sido oficializado por Constantino, pero no había sido, pues no era obligatorio. Ya luego fue Teodosio, el que oficializó la religión cristiana como la oficial. Entonces cuando ya sucede la caída del Imperio Romano, ya era el cristianismo como la religión oficial. Entonces ya como que eso es lo que abre paso a que el arte cambie completamente y entrar en otro periodo que es la Edad Media. Entonces ahora sí, todo el arte, toda la creación comienza a ser en pro y para la religión cristiana, la religión católica, bla, bla, bla. Ya aquí estamos hablando de Jesús, de la Virgen María. Bueno, a veces no tanto, o sea, al final también depende
en qué parte de Europa estemos específicamente, pero ahora todo se trata sobre la religión católica, cristiana, ortodoxa, bla, 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 bla. Entonces están las iglesias góticas, que son así, gigantes, majestuosas, para generar lo que se habla mucho en la religión, que es el temor a Dios, generar temor a Dios, que la gente entre a una iglesia y diga, no, Dios es demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado magnífico, y por eso pasan este tipo de cosas. También comienzan a ver estas creaciones artísticas que no es como que se haya retrocedido, porque al igual todo ayudó a que el arte avanzara, pero ya eso de que el cuerpo humano son 7 cabezas, de representarlo de la manera más bella posible, todo se fue al traste y comenzaron a ver lo que se le dice paleocristianismo. Paleocristianismo, yo creo que sí. Y son estas representaciones de la vida de Jesús, del niño Jesús, de santos, de la Virgen María, pero eso sí, son dibujos, son creaciones artísticas de no el total gusto mío, pero ahí estaban y nos dijeron y nos explicaron muchas cosas. Bueno, después de estos 1000 años, si no estoy mal, o 500, estos años de oscuridad, que así se le conoce un poco a la Edad Media, porque también hay algo muy importante y es como el paradigma que había en ese momento. ¿Qué significa un paradigma? Significa algo así como esa idea grande, como esa idea, como esa percepción que está en casi todas las personas o que también por los descubrimientos o por lo que sea, es como así funciona el mundo. Entonces, el mundo funcionaba con Dios en el centro, en la mitad, en todo, parte de arriba, abajo, Dios, 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 Dios. Entonces, como ese era el paradigma y como la religión estaba en su apogeo total, estamos hablando de cruzadas, de caza de brujas, todo lo malo, entonces cualquier otra cosa que no fuera arte religioso, que no fuera religión cristiana, religión católica, para afuera, o sea, pagano, muerte, torturas, persecución. Entonces, hubo mucho crecimiento de la humanidad, digamos, en arquitectura. Luego de este periodo de oscuridad entramos al Renacimiento. Aquí es cuando les dije que íbamos a retomar cositas de Grecia, porque aquí otra vez el paradigma cambió y el paradigma también cambió por los descubrimientos. ¿Cuál fue el descubrimiento? Que el Sol, bueno, que la Tierra no estaba en la mitad de todo, sino que era el Sol y que la Tierra no era plana, sino que era, tú sabes, como lo es, no plana, es una esfera, entonces tú puedes llegar como a las partes, porque estaba ese pensamiento de que si llegabas a cierto punto, pum, te caías, lo cual es un pensamiento bastante chévere, pero no es así. No seas terraplanista, por favor. El paradigma ahora ya no era la religión, sino que era el ser humano. El ser humano como centro de todo. Entonces, como el ser humano es el centro de todo, tenemos que volverlo a representar de la manera más exacta posible, de la manera más hermosa o, más que todo, exacta. Como que hay que desarrollar el ser humano, hay que hablar de más cosas. Entonces aquí, a mí la verdad me encanta el Renacimiento, sobre todo porque a mí que soy amante de la filosofía, como que aquí dijeron como, ay, bueno, ya podemos hablar al fin de todos los temas habidos y por haber. Bueno, cuando hablamos de Renacimiento ya estamos como en la época moderna, Renacimiento, manierismo, barroco, rococó, neoclasicismo, romanticismo, hasta el realismo. Hasta el realismo estamos en lo moderno, también está el descubrimiento de América en algunos de esos momentos. Bueno, la Cata y yo venimos a decirles que no es el descubrimiento, es la conquista, es muy diferente. ¿Verdad, Cata? Sí. Bueno, y entramos al fin a la razón por la que empezamos a hablar de todo esto, que es las razones por las que pensamos de esta manera del arte. ¿Pero por qué pensamos de esta manera del arte? Porque en 1840 sucede lo impensable. El arte muere. Sí, el arte muere. El arte muere por diferentes razones, la verdad. O sea, literal lo último que pasó antes de que el arte muriera es el realismo. O sea, ya se estaba, o sea, se había logrado como este punto de que uno podía representar como muy, no, ¿cuál era la palabra? Como que muy exacta, como con una similitud bastante grande, lo que es el mundo real. Y todo el mundo como, perfecto, estamos imitando el mundo de la manera más fidedigna posible. Esa era la palabra. Pero, ¿qué pasa si llega un aparato que hace que tú representes el mundo completísimamente más fidedigna? O sea, que literal llega, ¡pa! Copia y pega.
ya saben de lo que estoy hablando. La fotografía, amigos, aparece la fotografía y el arte muere. Ya sabemos que literalmente no, pero sí, o sea, el arte como lo entendíamos, lo concebíamos, murió, porque ya existía la fotografía y pues claramente la fotografía podía representarlo mucho más barato, mucho más rápido y mejor. Y eso que era en blanco y negro, o sea, esta gente dijo, con blanco y negro tenemos, y eso que estamos en 1800, todavía faltaba un roce para la cantidad de avances que comenzaron a pasar desde ese momento. Pero, obvio, esto es importante para entender que el arte murió. Los artistas comenzaron a sentir que entonces no tenía sentido representar el mundo como lo veíamos, porque ya lo hacía esta camarita. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora es que salen las mejores cosas, o bueno, sale como que el ser humano, como que para mí es como otro renacimiento. Cuando el arte muere, hay otro renacimiento para los artistas, porque es como si ya lo que vemos exteriormente está, entonces ¿a dónde tenemos que mirar? Hacia el interior y cómo sentimos, percibimos las cosas y qué queremos hacer con las cosas. Yo creo que también en este punto el arte, uno, comienza a ser más interior, más sensible, más íntimo de alguna manera, a pesar de que siempre ha transitado la historia. Siento que es imposible hacer una obra durante 6 meses y no haberle puesto como algo de tu corazón, pero ahora como que la intención era mucho más clara. Tengo que ponerle algo de mí porque, o si no es lo mismo. Y también el arte comenzó a ser más político, sobre todo porque el mundo comenzó a flaquear desde preciso momento. Entonces comenzaron a ver estas corrientes artísticas, impresionismo, expresionismo, surrealismo, dadaísmo, arte nouveau, futurismo y un montón más, créanme que un montón más. O sea, sobre todo porque digamos es como listo surrealismo, pero hay como otras vertientes dentro de esa, o sea, estamos en la época contemporánea, entonces ya también comienza a existir mucho más fuerza para el performance, para el teatro, para un montón de cosas. La fotografía también como obviamente comenzó a tener sus vertientes y lo que mencionábamos hace un montón de tiempo sobre la naturaleza y el arte, también comenzó a existir como este land art, que eran artistas que hacían artes como de la mano con la naturaleza, o sea, como que hacían que, no sé, que el tronco fuera de cierta forma, o sea, como que ayudaban a que eso expresara, o como que hacían cosas en los océanos, cosas que también pueden ser muy cuestionables porque es como, estás afectando a la naturaleza, pero la naturaleza tiene un arte y una belleza y una proporción en sí misma, que es algo que los griegos nos habían enseñado, sobre todo como con la cosa de Fibonacci, también con el número pi, o sea, todo está perfecto, todo está conectado. Recuerden que todo lo que yo voy a decir depende mucho de mi percepción, o sea, yo considero que casi todo es arte, de verdad. Yo hasta considero que las formas de vivir pueden ser arte, entonces yo me río. Pero sobre todo siento que cuando sucede todo esto, y también pasa las cosas más importantes que fue un antes y un después para la humanidad, que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda, que fue mucho más catastrófica, violenta. El mundo tuvo que crecer para cierto sentido, tanto porque también empezamos a hablar de cine. En un punto entre 1800 y 1900 apareció el cine y el cine también comienza a tener su propia intención. Estamos hablando del séptimo arte. Como que las preguntas que antes nos hacíamos tocó volverlas a hacer porque como el arte murió, entonces ¿ahora qué es el arte? ¿Ahora quién es un artista? ¿Qué es o no arte? Sobre todo porque comenzó a aparecer lo feo. Obvio, habíamos estado durante siglos con una concepción de un arte hermoso, un arte poderoso, un arte complicado, que no todos podían estar ahí, a cosas como el ready-made, que es el arte encontrado, que es como cuando llegó nuestro amigo Marcel Duchamp y cogió un orinal y le puso su nombre. Y las personas como, esto es arte. Y una parte dijeron, sí, esto es arte, esto habla sobre bla, bla, bla. Y las personas como, no, esto no es arte, ¿de qué me estás hablando? Alguien traiga, por favor, a Miguel Ángel otra vez aquí. Ahí comenzaron a ver estas conversaciones sobre lo bello, lo feo, lo vulgar, o sea, como de todos los temas son para hablar de arte. ¿Qué pasa con lo feo, con lo grotesco? O sea, hay como
un tratado, un texto, no me acuerdo muy bien qué es, de Humberto Eco sobre la fealdad en el arte. Espectacular, se los recomiendo totalmente. Bueno, aquí para ir llegando como al final de este video, ¿verdad? Para volver otra vez a nuestro punto central, que era como, pero ¿por qué sentimos que el arte no tiene valor? Es, otra vez, pasó esto, el mundo se fue al carajo, nos matamos unos al otros de una manera impresionante, se crearon nuevas armas para matar, se utilizó el arte, se creó la propaganda para hacer que la gente pensara de una manera, o sea, como que ahora estaba el arte con su hermoso fin espiritual de alguna manera y luego estaba el contenido, las cosas para las masas, la magnificación, porque el contenido no es algo nuevo, es algo que ha existido desde el momento que comenzó a tener otro fin, otra intención, otra utilidad. A partir de estas cosas es que el arte comienza a ser más político porque dice, como bueno, si la utilidad, ustedes dicen que la utilidad ya no puede ser simplemente lo bello, entonces vamos a criticar esto que está pasando que no tiene ningún sentido. O sea, el mundo perdió completamente el sentido cuando se descubrió que no había respeto para la vida humana. Entonces los artistas, que ya no era tan difícil acceder al arte y ya se podían hacer muchas más cosas, como que se abrió el panorama, es como, uy, no tengo que pintar perfectamente, o no tengo que cantar de esa manera, o no tengo que verme de esta manera para hacer arte. Entonces yo quiero criticar, yo quiero que con esta obra estamos hablando de lo injusto que me pareció que se mataran a tantas personas. Quiero hablar del dolor que vivieron las mujeres, quiero hablar de las cicatrices que quedaron en mi cuerpo, de las cicatrices que quedaron en el cuerpo de un montón de personas, o sea, como que ahí la intención comenzó a ser muy de juzgar, de criticar, de oponerse, y comenzó a establecerse esta idea de que el arte tiene que oponerse a lo establecido, como los jóvenes, como interiormente también somos rebeldes, como que el arte comenzó a asociarse con esas cosas, porque para este mundo que se había creado, este mundo neoliberal, capitalista, utilitario, el arte no tenía esta función tan clara, o sea, no le servía al mundo capitalista nada más para crear más cosas, que eran como las cosas como la propaganda, la publicidad, etcétera, que claro, el arte estaba a ese lado, estaba acompañando, decía como, ay, con estos colores tú puedes convencer más a las personas que te compren, si utilizas estas palabras, eso también funcionar, si te muestras de esa manera, si pones una imagen y luego muestras esta, estamos hablando de algo, podemos convencer a la gente, y de alguna manera eso era lo único que quería el capitalismo del arte, pero el arte nunca ha ido específicamente por una corriente, nunca ha ido como por un sentido en específico, ha sido lo que se ha construido a través de la cultura. Y si el arte comenzó a hacer algo desde la rebeldía, es porque el mundo necesitaba esa rebeldía, o al menos eso es lo que yo pienso. Entonces con eso vamos a cerrar el video de hoy. Hablé de muchísimas cosas, podría hablarte muchísimas más, hay muchos temas, muchas cosas como que muchos artistas que también me pasé, que claramente me encantaría como hablarles de todos estos referentes. Entonces yo creo que les he podido dar como un poco sobre lo que yo pienso que es el arte, que habla mucho como desde la sensibilidad, que siento que al final siempre mencioné mucho que es como mucho de poner el alma, perdón, de poner el alma, de poner una parte de uno, de que en verdad no existe eso como de un genio o alguna iluminación especial, es a veces simplemente el querer y el poder, porque el arte a veces es un privilegio totalmente. Y sí, yo creo que eso, es eso. Al final el arte es algo profundamente humano que va dentro de todos nosotros, y como seres humanos que sentimos, porque todos sentimos, el arte es simplemente esa forma de no olvidarnos de lo que somos y de lo que hemos sido y de lo que seremos. Así que muchas gracias a todos por ver este video. Espero hacer muchos más, espero poder centrarme mucho más. Pero bueno, este es el inicio de algo. Muchas gracias, yo les deseo que tengan un excelente día y de verdad muchas gracias si vieron esto completo, si tienen alguna idea, comentario, lo que sea. Besos, 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 besos. Y la gata también se quiere despedir de ustedes, así que voy a hacer un close-up de la gata.